Bueno, pues vamos a empezar a dibujar. Primero vamos a ver cómo se utiliza el calibre. Lo hay manual y lo hay electrónico digital, que es este. Y bueno, para hacer objetos pequeños, medirlos con precisión está muy bien. Esto mide de 3 formas, ¿vale? Entonces tenemos, fijaros, le doy a encender. Si no tuviera aquí este mecanismo, simplemente me iría marcando aquí las medidas, ¿vale? Pincho aquí. Y bueno, fijaros que al abrir esto me va a localizar las anchuras, ¿vale? Entonces ya le digo, esta anchura, pues por ejemplo, 30, 32, ¿de acuerdo? Si quiero medir un hueco, pues vengo y hago esto, aquí. Ahí esto será para los huecos. Hago así, abro y ahí tengo 10,67, ¿vale? Y por último, si quiero medir las profundidades, vengo aquí y mido aquí abajo, pongo esto así apoyado, giro, ¿vale? Y entonces tengo que, fijaros que al mover la ruedecilla, esto sube o baja, ¿vale? Entonces voy bajando y ahí he llegado al tope ya. A ver. Ahora sí. Ahí tengo ya el tope. La profundidad de esto es esto y me lo vuelve a marcar. Vale. Fijaros que si yo apago esto, entonces ahora al empezar a medir tiene la referencia anterior, o sea que tendría 0,0 a partir de aquí, con lo cual no sería fiable. O sea que siempre debo ponerlo siempre en 0 y partir de 0, si no aquí ahora me marca negativo y longitudes de segmentos en negativo no tiene sentido, ¿vale? Bueno, pues esta sería la forma 3 medidas, por fuera, por dentro y profundidad, nada más que eso, ¿vale? Hoy en día esto por €1 lo encontráis en cualquier sitio, si es de tipo mecánico, y si es de tipo digital como este, pues poco más. O sea que, lo que pasa que, bueno, esto se utiliza más bien en dibujo técnico y diseño industrial, ¿no? Y luego tenemos este otro instrumento que supongo que ya conoceréis, el escalímetro, ¿no? Que sería para hacer las figuras a escala. Por ejemplo, aquí tenemos 1:100, que es la escala que trae la regla de siempre, ¿no? Pero bueno, también me valdría para 1:1, por ejemplo. Como veis es la misma, ¿no? ¿Qué diferencia habría entonces? Bueno, pues lo primero, cogemos esto, este cubo tiene este tamaño, y entonces ya puedo dibujar ahí la figura, por ejemplo, en planta y en alzado, ¿vale? Según vimos el otro día, planta y alzado del objeto deben estar alineados. Recordad que el fundamento del sistema diédrico era que en principio teníamos mínimo 2 planos de proyección, cogíamos el objeto y lo proyectábamos ortogonalmente sobre los 2 planos, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Bueno, esto ya seguramente lo conocéis, es un sistema que debemos profundizar y hacerlo con detenimiento, ¿no? Resulta que estamos a escala natural, porque esto tiene el mismo valor, su medida es real, ¿no? Eso quiere decir que aquí esto, si mide, voy a poner la medida exacta, 1,8. Entonces yo vengo aquí, dejo aquí 1 milímetro de desfase, continúo la línea, dejo 8 milímetros y marco aquí lo que se llama una línea de cota, ¿vale? Y ahora dejo 2 milímetros aquí. Esto es lo que dice la normativa. Y alguien me podrá decir, oye, qué meticuloso es esto. Bueno, es que si todos seguimos las mismas normas en el dibujo, al final se entenderán muy bien los planos, ¿vale? Y ahora la flecha es una flecha de tinta llena con abertura de 15 grados, dejando el número siempre encima. Y esto era, lo voy a poner en centímetros, 1,8, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que me exige la normativa a la hora de acotar. Y si ahora pongo aquí otra medida, en vez de esto, pues puedo poner un cuadrado, aunque bueno, se viene poniendo más bien en otras formas, pero así ya no acoto esto. Explicaremos en qué momento se pone el cuadrado. Y aquí la altura. Fijaros que como la altura es una cota en vertical, pues lo pondré así. Si quiero, en vez de flechas, puedo poner una línea que sobrepasa la línea auxiliar de cota y hacer aquí una línea 45 con mayor grosor. También está permitido, ¿vale? Y entonces sobresale por aquí. Y ahora siempre las medidas en vertical giraré y la pondré así. Y como es un cuadrado, pues tengo aquí 1,8, ¿vale? Aquí ya no tengo que poner esta medida porque realmente esta medida ya me la da esto, ¿vale? Entonces nunca se ponen cotas de más. Pero si un ejercicio es muy complejo y tiene 100 cotas, es fácil que pongamos alguna de más. Lo que sí
ninguna de menos, por entonces no se puede construir el objeto, ¿vale? Bueno, lo tenemos a escala natural, entonces ponemos escala, un centímetro en este dibujo corresponde a 1 centímetro en la realidad, ¿vale? O sea, 1 partido 1. Recordad que la escala es el tamaño del dibujo, vale, es 1,8, dividido entre el tamaño real, que es 1,8. Pero en vez de poner esto, ponemos 1 partido entre 1, porque si simplificamos, pues queda esto, ¿vale? Recordad, siempre, tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real. Eso quiere decir que si hago, por ejemplo, esta figura de esta manera, ¿cuál es la escala? Bueno, pues la escala es tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real. Vengo aquí, tamaño del dibujo es, esto es 3, vamos a poner 4. Entonces tenemos 4 milímetros, ¿vale? Y esto era 18 milímetros, ¿vale? Bueno, tamaño del dibujo 4 milímetros, mientras que esto era 18, ¿vale? Bueno, pues ya está, ahora simplifico, 2 por 2, 4, 2 por 9, 18, ¿vale? O sea que esta es la escala. No se pone, no se hace la división. Queremos saber en el dibujo cuánto hay correspondencia con la realidad, ¿vale? Bueno, hecho esto, ya esta introducción sobre las dos vistas en diédrico y sobre cómo concebiríamos la escala, entonces vamos a hacer nuestro triángulo universal de escalas, ¿vale? O sea, hacer este objeto a cualquier escala. Eso lo vais a entender muy fácil. Bueno, lo que hay que saber es el teorema de Tales, teorema más importante en el dibujo. En 3D tendríamos el de Desargues, ¿no? Pero bueno, imagina, yo tengo aquí un segmento, basta con entender esto, que mide, por ejemplo, 4,86, por poner un ejemplo. Vale, 4,86. Y quiero dividirlo en 5 partes iguales, ¿vale? Entonces un matemático viene y divide entre 5. Bueno, eso está muy bien, pero hacerlo en dibujo es muy complejo, porque nos van a salir ahí unos números muy pequeños y no vamos a atinar, y los que tenemos presbicia menos. Entonces, para hacerlo, dividirlo en 5 partes, lo que vamos a hacer es coger la regla y en cualquier dirección marcar aquí los 5 centímetros y coger aquí 1, 2, 3, 4 y 5, las 5 divisiones, ¿vale? Entonces lo podría numerar 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Realmente esto ya es un triángulo universal de escalas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo ahora uno el punto 5 con esto, entonces ahora al hacer paralelas, recordamos las paralelas, ponemos así la regla, cogemos aquí este segmento y desplazamos esto. Entonces tenemos esa división y así todos los demás, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir? Que realmente acabo de dividir eso en 5 partes iguales, ¿vale? Lo veis, ¿no? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Por proporcionalidad, pues todas estas medidas con su reparto equitativo, con sus fragmentos, los he pasado a este segmento. Y ahora vemos que 4,86 dividido entre 5, pues realmente es esto. Ya ni me atrevo a mirar cuánto es eso, ¿no? Pero vamos, ahora sabemos que matemáticamente, vale, no tenemos el número exacto, pero sí tenemos la resolución gráfica, ¿vale? Y eso es lo que nos va a interesar en dibujo, trabajar en transformaciones gráficas. Bueno, pues según eso, y como ya sabemos transformar un elemento en partes proporcionales, aquí tenemos 5 partes que son en realidad 5 centímetros, y aquí tenemos lo que corresponde dentro de ese segmento de 4,86. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger este objeto y hacerlo a distintas escalas, a las que queramos. Vamos a inventar nuestras escalas. Entonces, fijaros que en esta, aquí voy a coger la unidad. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? O sea que esto es la escala natural, escala 1 partido 1, ¿vale? O sea que 1 centímetro corresponde a 1 centímetro, 2 a 2, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, una figura cualquiera para entender qué vínculo tiene esto con el triángulo universal. Imaginaros este hexágono regular. Y yo lo quiero hacer a 2 escalas. Por ejemplo, quiero escalarlo a tamaño, vamos a poner, por ejemplo, 3/5 y 5/3. Hay que decir que en este caso sería de reducción, ¿no? Y en este caso de ampliación. Ampliación es cuando el numerador es mayor y va a salir más grande. Reducción es cuando el numerador es menor y va a salir más pequeñito. Entonces, aplicando el teorema de Tales, vengo aquí
Entonces lo que hago es coger ahí los 5 centímetros en una dirección cualquiera, a partir de un vértice cualquiera de la figura, ¿vale? Entonces tengo aquí las 5 divisiones y cojo las dos, 3 y 5. Tenemos aquí el punto 3 y aquí el punto 5. Si yo, por ejemplo, alineo el 3 con un punto cualquiera, por ejemplo con este, ahora al hacer por el 5 una paralela y prolongar esta línea, ya tengo que el punto A se transforma en A' y por tanto ahora ya puedo hacer una paralela a esta, ya que las figuras van a tener los lados paralelos, ya que lo estoy transformando desde el punto O, alineo O con este punto, ahora alineo O también después de hacer una paralela a esta con este punto. Esto es lo que se llama una transformación homotética, ¿no? con relación esta, 5 tercios, o sea, lo estoy haciendo mayor, ¿vale? Entonces corta aquí, ahora hago una paralela. O sea que fijaros que el paralelismo se mantiene y las alineaciones de los puntos también, ¿vale? Y por último hago aquí una paralela a esta y ya tengo ahí la figura y prolongo esta 5 tercios mayor, ¿vale? O sea que esta será la forma gráfica de hacer un cambio de escala para cualquier figura, ¿vale? Ahora bien, si en vez de eso he hecho una ampliación, o sea que estamos en este caso, el factor el cociente de esa homotecia corresponde a 5 tercios, que quiere decir que tendría 3 se transformó en 5, ¿vale? Bueno, si hago lo contrario, pues vengo aquí y ahora pues cojo otra vez los 5 y los 3, voy a hacerlo a partir de este punto, vale. Vuelvo a coger 1, 2, 3, 4, 5, fijaros que aquí simplemente alineé el 3 e hice una paralela, ahora hago al contrario, alineo el punto 5 con este y por el 3 hago una paralela, con lo cual realmente lo que he cogido es 3/5 de este segmento, ¿vale? En consecuencia puedo hacer una línea paralela a esta, alinear este punto con este, por este punto hacer una paralela a esta, alinear este punto con este, ahora una paralela a esta, alinear este punto con este y ahora una paralela a esta, y ahí tengo ya otro hexágono que es 3/5 menor. Bueno, he hecho cambios de escala, he pasado ahora a 3/5, el factor de homotecia es 3/5 y lo he escalado pues más pequeñito, ¿vale? O sea que tendría de 5 partes he cogido 3. Y si lo hago aquí, fijaros en el cuadrado, entonces hago un triángulo cualquiera. Entonces sobre este segmento basta con que coja la mitad y así lo vais a entender muy bien, mejor sobre este lado. Entonces tengo este lado y ahora cojo aquí la mitad, lo mido, a ver, la mitad de esto es, a ver, esto. Bueno, pues si aquí hago una paralela, pues ya tengo este cuadrado y este cuadrado realmente es la mitad, ¿vale? Ya lo coloco aquí. Y podéis verificar que esta escala es válida. ¿Por qué? Porque si venís aquí, cogéis el punto medio, levantáis una vertical, alineáis este punto con este, por aquí podéis hacer una paralela y efectivamente, como veis, el área es 1/4, pero la escala de este objeto es la mitad de este, porque su lado es la mitad del total, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí he cogido un medio y este también es un triángulo universal de escalas, ¿lo veis, no? Si, por ejemplo, cojo 1/4, pues cojo la mitad de este y hago aquí entonces una paralela a esta y hago aquí el cuadrado. Efectivamente, esto es 1/4, porque realmente si divido esto en 4 partes, pues aquí me queda el cuadrado, ¿vale? Y tengo aquí entonces la escala 1/4 de este objeto, ¿lo veis, no? Si ahora, por ejemplo, cojo aquí la mitad de esto, pues entonces, ¿qué será? Que alguien me lo diga. 3/4, ¿no? O sea que estoy cogiendo 3 partes de 4, con lo cual cojo aquí 3 partes de 4, levanto una vertical, hago una paralela y ahí tengo el cuadrado a 3/4 de este. Bueno, o sea que es muy fácil hacer con el triángulo de escalas las escalas que queramos. Por último, y terminamos, simplemente quiero hacer, por ejemplo, una escala 5/7, bueno, pues hago lo de antes. Cojo aquí 5 y 7, tengo aquí 7, tengo aquí 5, alineo este punto con este. Ahora por este punto hago una paralela, bueno, pues ahora sé que este es el triángulo a 5/7 y este es el triángulo universal de escalas, este es 5/7. O sea que he cogido 5 partes de 7, ¿lo veis? Sí. Bueno, pues ese sería el fundamento para empezar a trabajar y ya iremos viendo con calma distintas escalas, ¿vale?